tal y como somos, venimos delante de tu presencia, Señor. No somos perfectos, sino perfeccionados en ti, Señor. El perfecto eres tú, Señor. Los salvos y renovados somos nosotros, Dios. Y nos has dado la oportunidad, Señor, de acercarnos a tu presencia. Y agradecidos. Estamos agradecidos con Dios de que usted nos pueda sintonizar a partir de este momento a través de su pantalla. Qué dicha que se conecta con nosotros. Qué dicha que podemos tener este momento especial. Y ojalá que el tiempo de la enseñanza sea tan bueno para ustedes como para los que estamos aquí en audiencia, como para mí, porque yo soy el primero que debe aprender siempre acerca de lo que el Señor tiene. Juan capítulo número 4. Puede buscar sus Biblias, Juan capítulo número 4. Ayer hablaba con el pastor de jóvenes y decíamos, ¿qué hacemos? Porque ya la gente no usa la Biblia en papel, la Biblia física, ya no la usa. Bueno, los púlpitos no deben dejar de tenerla, pero la mayor parte de gente usa la Biblia digital. Entonces la mayor parte de gente tiene ahí en su teléfono la Biblia. Entonces yo lo que le ruego siempre es que si usted se conecta a través de su Biblia digital, desconecte todas las otras cosas que le puedan causar distracciones durante el servicio. Por favor, desconecte todo lo que le pueda causar problemas. Desconecte el Facebook, desconecte el Instagram, no sé, todas esas otras redes que tienen por allí, hasta la de la telaraña que tienen algunos. Desconecte todo eso, todas las redes, quítelas, para que no tenga ninguna complicación durante el tiempo del sermón.
El día miércoles de esta semana, como al ser la 1:30 de la tarde, no, como a las 12:30, tuvimos que salir para atender una situación de emergencia de incendio. Y fue un poco delicado. Fue en San Juan de Dios de Desamparados. Quizás usted lo escuchó, lo vio en la televisión o lo vio por allí. En realidad el fuego avanzó bastante fuerte y se tuvo que hacer un trabajo bastante delicadito, sobre todo, Manuelito, porque no habían bomberos. Las unidades iban escasas de personal, muy escasas de personal, y el asunto fue fuerte. Cuando estábamos concluyendo, estábamos recogiendo mangueras y ya noté a un grupo de personas llorando. Había un grupo de mujeres llorando a lágrima viva en un sector. Y yo me pregunté, me hice varias preguntas. Entre ellas me pregunté, ¿para qué estoy yo aquí? ¿Para qué Dios me ha puesto en esta situación? ¿Por qué Dios me ha invitado y hasta el momento, de una manera u otra sigo allí? No sé por qué. Ya. Como estaba con el equipo puesto y todo, agarré a las señoras, las llevé a un sector. Habían algunos periodistas entrevistándolas, incluso hasta paré la entrevista. Y dije, esto es más importante que una entrevista. Y oré por ellas. Las tomé en una esquina y alguien pasó y dijo, qué interesante, dijo. Alguien dijo, qué interesante. Porque no es muy normal que usted con el equipo puesto, yo lo hago, al momento no me han dicho nada, oro por las personas cuando están en una situación como esta. Se quedaron sin casa como 5 familias. Uno entra y uno ve todo echando humo. Después ya al final, ve libros que se quemaron, ve ropa que está todo mala y todo huele a puro humo. Ve algunos todavía ya empiezan a buscar entre los escombros qué se puede salvar y qué no. Pero muy difícil. Lo que no destruyó el fuego, lo destruye el humo o lo destruye el agua, que hay que aplicar. Nosotros aplicamos agua cuando estamos en el lugar. Pero Dios va a proveer la oportunidad y usted tiene que saber que en el lugar donde está usted, si usted quiere ser un instrumento de Dios, tiene que ser ese instrumento. Para eso lo puso Dios en ese lugar. Para eso lo puso Dios en ese lugar. No podemos dejar que pase desapercibido la oportunidad que Dios le está brindando a usted. Entonces observo a maestras de escuela, profesoras de colegio. Aquí tenemos gente experta en ciertas materias de enseñanza educativa, que vieran que no desaprovechan la oportunidad. Yo las he visto por ahí, las veo en redes a veces. Aquí hay un par que yo conozco que siempre las he tenido en mi corazón y siempre están viendo a ver cómo apoyan de una manera u otra a los niños que tienen a su cargo, a los muchachos. Pero me pongo a pensar en los muchachos que están en el colegio. ¿Qué haces en el colegio? ¿Cómo aprovechas la oportunidad que Dios te está dando? No estás en el colegio simplemente para pasar una materia. Tiene que haber algún propósito de Dios para estar allí. Y no debes desaprovecharlo. Mientras estás allí, sé un buen estudiante. Mientras estás allí, haz lo que tienes que hacer. Y cuando hagas lo que tienes que hacer, Dios hará lo otro. Porque Dios es un Dios de planes. Dios usa sus instrumentos y los va a usar en el lugar donde están. Yo no sé, usted en su casa, ¿qué hace cuando está en su casa? ¿Cómo trata los asuntos de su casa? Pero Dios no la puso a usted en ese lugar, no vives en ese lugar, no pasas por la situación que pasas, porque simplemente a Dios se le ocurrió maltratarte o alguna cosa como esta. Algo tiene que haber detrás allí. Y deberíamos buscar todos los días qué es lo que Dios tiene para mí. Vino Jesús otra vez a Caná de Galilea, el lugar donde había convertido el agua en vino. ¿Recuerdan esto? De la semana pasada. Ahorita lo voy a tocar. Estoy en el libro de Juan, capítulo número 4, en el verso número 46. Cuando Jesús vino
a aquel lugar donde había convertido el agua en vino, allí en Caná de Galilea, había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Tome nota. Jesús en Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y allá en Capernaum había un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Aquí tiene que haber alguna oportunidad. Jesús no estuvo en las bodas de Caná porque le gustaba el tapiz. Y voy a ver si en esa boda me dan un vinazo. No. Jesús fue a este lugar porque en este lugar Jesús necesitaba enseñar algo. Había que aprovechar la oportunidad, y la oportunidad eran unas bodas. Vuelvo a repetir lo que dije la semana pasada. Me gusta la idea de las bodas. Me gusta la idea de cuando alguien se casa, de que me invite para ir a la boda. Y aquí siempre, con la que siempre me he acompañado, bueno, aparte de mi esposa, cuando tenemos que ir a una boda es con la abogada que está por aquí sentada en medio de nosotros. Y vamos a la boda y ella hace una parte y ella dice, ahora el pastor Mario dice la parte. Ya, y me pasa la parte del sermón. Y a mí me gusta esa parte del sermón. Me gusta mucho. Y me gusta la idea de ir a la boda porque las bodas son bonitas. Y Jesús dijo, yo voy a ir a esta boda porque tengo algo que quiero enseñarle a la gente. Algo hay que aprender de allí. Algo hay que aprender. Bueno, pues Jesús dice que regresó al lugar donde antes había convertido el agua en vino y que había sido en la boda. Ahorita vamos a hablar de eso. Y en Capernaum, en el otro lado, había un hombre que tenía a su hijo enfermo. Este hombre era un oficial del rey. Cuando oyó que Jesús estaba en Judea, ahí en Galilea, se fue donde Jesús estaba y le dijo, ¿por qué no haces algo, Jesús? ¿Por qué no desciendes y vienes a sanar a mi hijo? Él está a punto de morir. Está a punto de morir. ¿Por qué Jesús desciende al mismo lugar donde antes estaban las bodas? ¿Sería porque ese era el punto de encuentro en que debería de venir el oficial cuando oyese todo el asunto? En el lugar se había declarado un tiempo de mucha fama. El milagro que Jesús había hecho era un milagro tremendo. Es más, había sido el primer milagro. Y como había sido el primer milagro, la gente estaba diciendo, oh, apareció un milagrero. Vamos a ver qué es lo que hace el milagrero. Vamos a ver, porque eso era noticia. Era una noticia. Jesús fue el milagrero que apareció en aquel momento. Realiza el milagro. ¿Cuántos cántaros tenía? Seis cántaros. Miren quién apareció diciéndome 6 cántaros. 6 cántaros tenía. Ese fue el milagro. ¿Qué tenían los cántaros? Agua. ¿Cuánto le cabía a los cántaros, a las tinajas? ¿Cuánto le cabían? ¿Cuántos shots le cabían? Eso sí lo conocen algunos. ¿Cuántas jarras? Eso sí lo conocen algunos. Quizás el número no es lo necesario, pero en aquel momento, en el milagro que había sucedido, habían una cantidad de cántaros, una cantidad de tinajas. A las tinajas se les echaba cierta cantidad de agua y eso representa algo que lo vamos a ver ahorita. Y todo el mundo estaba así porque dijeron, ¿qué milagro hizo este hombre? Le causó revuelo tremendo. Ven Jesús un momento. Jesús, ven. Sí, tú no te llamas Jesús. No, ¿cómo se llama? Jesús Carlos, ven. Ya. Tú eres Jesús. Amén. Y haces un milagro. El primer milagro que se hizo en aquella ocasión. El primero, no habías hecho ninguno en aquel momento. Pero resulta que vas a una boda que te invitaron. ¿Saben quién te invitó a la boda? Esas 3 mujeres que están allí. Ellas estaban allí porque dijeron, hay una boda, Jesús, vamos a la boda. A ver, los que nos suban para acá, las mujeres. Ellas van a invitar a Jesús y le dicen, hay una boda. Hay una boda, sí, escándalo, la boda, escándalo. Sí,
Sí, véaselo. Sí, a ver un momentito, ¿quién se casa? Ella, póngala ya la que se casa. Vaya, la que se casa ya. No le hizo mucha gracia a la que se casa. Ok, tienen que hacerse ahí exactamente para que la cámara ya las capte. Muy bien, excelente. Muy bien, es la boda de ella. Y entonces vas a llevar a Jesús a la boda. Jesús, ve a la boda. Jesús, ve a la boda. Claro. Y Jesús está en la boda y Jesús dice, ¿qué hago yo en una boda? ¿Qué hago yo en una boda? Dígalo, ¿qué es una boda? Sí, ¿qué hago yo en una boda? Sí, ¿qué hago yo en una boda? Sí. Es porque Dios te llevó ahí para un propósito ese día. Te llevó ahí para un propósito ya. Estás en el asunto de la boda y de pronto viene alguien y le dice, Jesús, sabemos que usted es mucha carga y queremos que hagas un milagro por nosotros. Se acabó el vino. Se acabó el vino. Ve, Joaquín, dile. Usted es el maestresala, va a ir a decirle que no hay vino. No hay vino. Díselo. Díselo a Jesús, dile, no hay... Bueno, aquí dice que se lo dijo a alguien más, pero vamos a obviar esa parte. Dile, Jesús, no hay vino. No hay vino. Nada. Está pelado todo, ¿verdad? Sí. Bien. ¿Qué quieres hacer, Jesús? Hacer vino, ¿verdad? Claro. Busca las uvas. Necesitas uvas. ¿Quieres hacer un milagro? Entonces tú eres el que hace milagros. ¿Se dieron cuenta? Él es el que hace milagros. ¿Y qué hizo toda la gente cuando oyeron que él hacía milagros? Claro, claro, Jesús fue allí con un propósito. Él tenía que hacer un milagro. Alguien lo llevó a la fiesta, lo invitaron para la fiesta y él llegó a la fiesta para hacer el milagro. Y toda la gente que estaba en el lugar se dio cuenta cuando de pronto Jesús le dijo, ¡Hey, maestresala! Ya hice el vino. Dile al maestro. Ya. Sí. ¿Qué? Eso es lo que yo hubiese dicho, no le creo también. Y de pronto pruebas el vino que él hizo. No se me emborrache, pruébalo. ¿Está bueno? Sí, está bueno. Y es el mejor de los vinos y no es nada. Ahora, en el momento en el que se supone que deberían servir el vino más malo porque la gente ya no está en sus cabales, usted va a servir vino de bueno. Llévelo a servirlo. Ahí va. Y se va con el milagro. ¿Qué hace la gente? ¡Qué buen vino! Dijo la gente. Porque la gente le dijo, oye, ¿cómo es posible? Serviste el mejor de los vinos al final. Todo el mundo lo hace al comienzo para quedar como los grandes. Y cuando la gente ya no está en sus cabales, le sirve el más malo para que ni se dé cuenta que tomó vino del malo. Eso fue la ilustración. Eso fue lo que pasó. Gracias, muchachas escandalosas y a la que se casa también. Gracias, Jesús. Den un aplauso para los dos. Este milagro no podría dejarse pasar desapercibido. De ninguna manera, no podría pasar desapercibido. Convertir el agua en vino fue el primer milagro de Jesús. Ahorita nos devolvemos donde el hombre que necesitaba un milagro para su hijo. Pero el milagro para su hijo no podría haber sucedido sin la fama que tuvo el primer milagro, sin que Jesús volviera al lugar donde ya había convertido el agua en vino. Cuando Jesús convirtió el agua en vino, enseña principalmente primero su poder divino de convertir lo ordinario en extraordinario. Lo ordinario en extraordinario. Somos gente ordinaria. Sin embargo, Jesús hizo un milagro por mí. Hizo algo extraordinario, me dio vida eterna, me abrió el camino al Padre, me permite que yo pueda avanzar hasta donde yo en lo ordinario mío no puedo llegar, pero Él es extraordinario. Pero algo más, apúntelo por allí y apréndaselo. Simboliza la transición de la ley antigua. El agua representa la ley antigua. Representa un nuevo pacto en la vida abundante.
a través del vino. Además, fortalece la fe en la gente. ¿Sabe una cosa? Esto quizás nadie lo podría haber percibido. ¿Por qué el agua? ¿Por qué el vino? ¿Y por qué Jesús allí? Porque todavía hay cosas más para ver. Porque todavía hay cosas más extraordinarias para ver. Y por eso, mientras Él está allí, se empezó a extender la fama por todos los alrededores. Y ahora sí, aparece este hombre. Aparece este hombre que necesita que Jesús haga un milagro ahora en su vida. Ya no es un milagro de transformación simplemente, o una enseñanza de lo que representaba la ley y lo que representa el nuevo pacto en el Espíritu Santo de Dios. Ya no es eso. Ahora viene un hombre con una situación, una necesidad física, y él dice: necesito que Jesús actúe sobre mi vida, necesito que actúe sobre mi casa. Tengo un hijo que se está muriendo, él está enfermo. Y cuando oyó de la fama de Jesús, se fue a buscarlo. Jesús, cuando lo oyó, le dijo: viniste aquí porque oísteis que yo había convertido el agua en vino. Por eso viniste aquí. Porque oíste que yo había convertido el agua en vino. Tenías que haber una señal. Y sin una señal, entonces no habrías venido acá. Es más, sin esa señal, quizás ni hubieras venido este día acá, ni estarías de paso. Porque eso es lo que nos pasó a muchos de nosotros. Oímos de la fama de Jesús. Oímos que Él transformaba, que Él cambiaba, que Él hacía milagros y nos acercamos a Él. Alguna torta tuvimos que habernos jalado en algún momento de la historia, y por eso nos tuvimos que acercar a Él, porque Él es el que cambia, Él es el que transforma. Un día, sábado por la noche, teniendo 16 años de edad, siempre he trabajado toda mi vida, gracias a Dios, a la enseñanza de mis padres. Siempre. Desde los 13 años de edad, me mandaron a ponerle. Quicho, yo quería ir a estudiar a un colegio de día. Y yo salí de la escuela y mi papá me dijo: lo siento mucho, papito, pero ya hay uno estudiando. Y yo no puedo sostener a dos estudiando. Vea qué clase, ¿eh? Calzoncillo de manta, total. Ya. Y yo le dije: hey, está bien, papá, porque en ese entonces uno no le decía ni papi al papá. Papi apareció después. Ya. Y papi chulo apareció más adelante. Sí. Ya. Papi paga todavía es más moderno. Ya. Papi paga es terrible, ¿verdad? Pero resulta que a los 13 entonces mi papá me dijo: a trabajar. Y no hay problema, papá, sí, démosle. Y empecé vendiendo La Nación, el periódico La Nación. Para los muchachos que no saben qué es eso, porque ni la conocen, antes se vendía el periódico en las calles. Y uno salía con un montón de periódico a vender. Y uno gritaba: La Nación, La Nación. Después apareció La Mentirosa, pero ya esa era otra época. La Mentirosa es la extra. Y uno iba vendiendo La Nación, y en el mercado de Alajuela ponía uno una estiva de periódico que lo recogía a cierta hora de la madrugada, y la gente pasaba a comprarle periódico, uno lo vendía. No recuerdo a qué precio, pero lo vendía. Cuando terminaba de vender La Nación, que regularmente ya a las 10 de la mañana se acababa el periódico, porque todo el mundo ya conocía las noticias de la semana pasada, los periódicos andaban más atrasados que cualquier otra cosa. Ahora había que vender cocos. Entonces uno vendía cocos. Yo vendía cocos, una canasta de cocos. Y después me convertí en llevo-llevo. Yo iba subiendo. En el mercado de Alajuela, Pepe. Yo iba subiendo. Llevo bolsas, llevo todo, ya pesetas. 25 centavos cobraba uno por llevarle una bolsa. Y de pronto alguien le decía: me lleva el huila. Y uno se echaba el carajillo al hombro ahí para andarlo por todo el mercado hasta que le dolía toda la espalda. Yo me lo montaba a caballo, y los andaba pegando por todas las tazas ahí. Pero había que trabajar. 25 centavos. Cuando usted lograba un buen día, usted sacaba 10 colones en el día. Pero esa era la última maravilla del universo. Ya. Con eso usted se compraba el iPhone que había en aquel momento. Era lo último, era algo tremendo. 10 colones.
10 colones. Me enseñaron a trabajar. Y resulta que me voy a trabajar a una compañía. Ellos se llamaban Muebles y Gabinetes Morera. No puedo olvidarlo. No puedo olvidarlo. Estaban en el barrio de San José. ¿Recuerdan donde vivía el sargento Luna? Afuera donde vivía el sargento Luna, ahí estaba Muebles y Gabinetes Morera. Y cuando llegaba a Muebles y Gabinetes Morera, yo empecé a ascender, hasta que me descendieron. Ya, me fueron dando puestos y yo llegué hasta bodeguero. Y después me pasaron a limpiapisos, ¿verdad? Tremendo. Después de una situación que se presentó en la empresa, un compañero de trabajo me dijo, porque nadie está puesto en un lugar si no es porque Dios tiene señalado a esa persona para ese lugar. Un compañero de trabajo me dijo, oigo que estás en un problema, ¿te gustaría hablar con mi pastor? Tal vez él te pueda ayudar. Y yo le dije, ¿y qué queda? A veces los pastores somos la última opción. Te metes en cada lío, te metes en cada problema y después el pastor ve a ver cómo te saca el problema. Andas con el matrimonio que se te cayó y el pastor nunca se dio cuenta del asunto. Después ve a ver cómo te salva. Estás metido hasta aquí, te has fumado hasta el colchón de la casa. Te haces unos cohetes, unos puros de este vuelo y después ves a ver cómo el pastor te ayuda para desintoxicarte la sangre con todo el montón de monte que te has metido y de droga que te has colado. Estás con una situación en tu casa que se te hunde. No solamente el barco, se te fue al fondo y tu barco no es submarino, es barco, recuérdalo. Y el pastor es el último en darse cuenta. Este hombre llegó y me dijo, ¿te gustaría hablar, un muchacho joven, de la misma edad mía? Un estudiante de colegio, apenas yo en aquel momento. Pero yo siempre he sido inteligente. Me llevo a la oficina del pastor y me dice, ¿sabes qué necesitas para salir de esto? Un milagro. Eso necesitas. Estás metido en un tanate, en un problema. Cuando eso yo nunca ni me había acercado a la estación de bomberos de Alajuela. Este hombre, el que me llevó allí, me paró frente al pastor y me dijo, conversa, el pastor creo que puede orar por vos. Conversa, él tiene una solución. Haz lo que tienes que hacer, me dijo. Hágalo, Marito. Solo me decía Marito. El pastor se sentó conmigo y habló. Pero ¿saben qué? El hombre que usó estaba puesto en aquel lugar porque Dios lo había llevado allí, para que un día se encontrara conmigo, para que un día en la historia yo les esté contando esto a ustedes. Después de un rato de conversar, el hombre me dijo, ¿sabes una cosa? Tienes un problema serio en tu trabajo, pero si Dios usó a este muchacho para que vinieras a hablar conmigo, y yo estoy aquí, me dijo él, es para presentarte a Jesús. Ese es el principal problema que tienes. El principal problema de este hombre no era el jovencito que de todas maneras ya se había muerto. Ese no era el principal problema. El principal problema no era eso, ya parecía que el muchacho se había ido. El principal problema era que este hombre, este general, este comandante, este hombre que trabajaba con el rey, este principal, necesitaba conocer a Jesús. Necesitaba conocer su casa. Por eso el primer milagro. Para que la fama empezara a crecer y la gente supiera quién era Jesús. Si no, nunca se hubieran dado cuenta. Si las mujeres estas nunca hubiesen venido y hubiesen dicho, Jesús, hay una voz y todo el asunto. Y aún si la mamá de Jesús no hubiese estado allí, los hermanos de él, si no hubiese sucedido nada de esto, este hombre quizás nunca se hubiese dado cuenta de que el milagrero había llegado. Y perdone que eso es esa frase, pero eso era lo que ellos creían en aquel momento. Hasta después las cosas cambiaron.
Y vino y le dijo, se murió el chico. Y Jesús le dijo, no, andate para allá. Es más, milagro hecho, chiquitibum. Mejor no digo el resto. Para no salga alguien por ahí con un domingo 7. Ya está hecho. Está hecho. Y se van a la casa y han encontrado al chiquillo en la casa como si no hubiese pasado absolutamente nada. Y entonces dice el hombre, el general, vamos a ver, ¿a qué horas quedó así sano? Pero si yo me fui y él estaba en una condición deplorable, ¿a qué horas fue? A las 12 en punto. A las 12 en punto, y el hombre vuelve a ver su reloj, longines, y de pronto cuando está viendo el reloj dice, a las 12 en punto. A esa hora estaba yo hablando con Jesús. Pero yo lo dejé prácticamente, sí. Y a esa hora el hombre se levantó de la cama y mirá, anda jugando bola ahí. Y el milagro se hizo. El milagro se hizo. ¿Sabe por qué se hizo el milagro? Porque el hombre fue a buscar. ¿Sabe por qué el hombre fue a buscar? Porque Jesús estaba en el lugar correcto. Porque Dios lo había puesto en el lugar correcto. ¿Qué se requiere para que haya un milagro? ¿Pueden subir? ¿Qué se requiere para que haya un milagro? Fe, dice usted. ¿Cuántos en esta mañana aquí necesitan un milagro? Un milagro. El lugar correcto. El hombre que está en el lugar. ¿Sabe por qué no pasan milagros en las vidas de muchas gentes? No pasan milagros. Porque siendo usted la persona que Dios escogió para que eso pase allí en ese lugar, usted no ha dicho nada. No hay escándalo. No se presentó ningún escándalo. Nadie sabe que se convirtió el agua en vino. Nadie sabe, algunos prefieren estar en la incógnita. He oído por ahí una canción de hace muchos años que se llamaba Cristiano de la Secreta. Y algunos la conocen. Porque algunos prefieren pasar desapercibidos. Y prefieren que nadie conozca que usted es creyente. Sí. Algunos tienen otras famas. A veces en las casas y en las actividades suceden cosas que uno dice, mejor que no pase. Miren, voy a decirle algo. Cualquiera podría estar criticando el vino, y eso hablé la semana pasada, no voy a hablar de eso. Pero a la gente fue visible el milagro que pasó allí. Ahí en esa fiesta nadie sacó un cuchillo ni nadie llevó un escándalo de la calle para que estuviera allí. En esa fiesta que pasó allí, en ese lugar, en esa celebración judía tan linda de la pareja que se iba a casar, se vivió un momento muy especial, un milagro de parte de Jesús. En esa fiesta de allí, nadie se hizo un puro. En esa fiesta de allí, nadie llegó con ropa indecente. En esa fiesta de allí, nadie fue criticado porque fue un escándalo de última y el vecino se quejó por la comparsa. No, nadie. En ese lugar allí sucedió un milagro porque la gente hizo lo que tenía que hacer. Invitaron al hombre correcto y el milagro pudo darse. ¿Cuántos milagros no se dan? Porque nosotros no los provocamos. Y voy a decirle algo, provocar un milagro no es que simplemente usted se tire de panza y de rodillas y vaya de aquí a cualquier otro lugar y diga compré tal y compré. Porque a veces hacemos muchos signos exteriores, pero interiormente no cambia nada.
Pero Jesús te tiene en un lugar para que se provoque un milagro. Y esta misma mañana aquí probablemente haya gente necesitada de un milagro. Y voy a decirle, está en el lugar correcto. Está en el lugar correcto. Haces lo correcto. Haces lo correcto. Yo levanto mi mano al cielo, Jesús, en esta hora. Solo quiero pedirte, Dios, en esta mañana, que hagas un milagro, Dios, en medio de nosotros. Que hagas un milagro. Que hagas un milagro, Dios. Yo no sé cuál es la situación ni cuál es la... Pero mujer, Dios va a tratarlo. Mujer, Dios va a tratarlo. Esta misma semana Dios va a tratarlo. Conviértete en la provocadora de milagros. Deja que Dios te use. Y aquí mismo, en esta misma mañana, Dios, si hay gente necesitando un milagro, a la par suya está la persona. A la par suya está la persona que Dios va a usar. Quizás estás ocupando alguna situación en especial. Yo no la conozco, no sé. Pero yo sé que Jesús llegó, hizo el milagro, y el milagro se extendió, y otros vinieron para que ocurrieran otros milagros más, y van a seguir sucediendo otros milagros. Porque ahora la fama de Jesús es incontenible. La fama de Jesús es incontenible. Que lo que suceda en tu vida sea visible. Que la fama de Jesús se vuelva incontenible. Que recibas lo que viene del cielo. Que sea derramada sobre ti la gracia. Que se despierte un nuevo tiempo. Que se renueve el vigor en tu corazón y en tu vida. Que la fe sea aumentada. Que no se acabe la presencia de Dios. Centro de todo eres Jesús. Que el centro de todo sea Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin. Si en esta mañana tú has sido y quieres presentarte delante de Jesús y decirle: Cristo, aquí estoy yo, haz lo que tienes que hacer, necesito tu mano sobre mí. El centro de todo eres ¿A qué hora? Jesús. A las 11:30, pasadita. En En ese mismo momento estaba yo hablando con Jesús y Él realizó el milagro. Desde el principio y hasta el fin. ¿A qué hora manifestó su poder? Tú has sido y siempre ¿A qué hora manifestó su gracia? serás Cristo. ¿A qué hora manifestó su gloria? Cristo. En el momento en el que Él se convierte en el centro El centro. de mi alabanza y de mi adoración. Nada importa más que tú. Oh, Jesús. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús, de ti, Jesús. El centro eres solo tú. El centro eres solo tú. El centro de mi vida sé que es centro de Gracias, mi vida sé Jesús. El centro de mi vida sé Jesús. Gracias, Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido
centro. El centro de tu iglesia sé Jesús. El centro. El centro de tu iglesia sé Jesús. Cada rodilla se doblará y toda lengua te confesará a Cristo. Cristo. Hay poder en el nombre. Sanidad en el nombre. Salvación en el nombre. Hasta el cielo, Cristo será el centro. Mi vida eres tú. Si mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo, Cristo sea el centro. Mi vida eres tú, si mi vida eres tú. Fluye Dios en este momento, en medio de este lugar. Fluye con tu presencia. Toca, Señor, a esos que están a través de la pantalla. Y haz un milagro en medio de nosotros, Dios. Haz un milagro. Haz un milagro. Mueve tu mano, Dios. Tu mano de gracia, tu mano de poder, y en medio de esta suavidad manifiesta tu espíritu, Dios. Sana, Dios, liberta, transforma. Tú eres el centro y a usted le damos la honra, a usted le damos la gloria y a usted le damos todo el honor que mereces. Sea hecho en Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. Que Dios bendiga sus vidas. Que el milagro de Dios siga haciéndose cada día en sus vidas. Y espero oír noticias en los siguientes días. Dios les bendiga a todos. Bendiciones.